Bernardito Abeña, buen día y gracias por acá en Estado de Situación. Buen día, Neri, buen día a toda la audiencia. Me parece súper interesante el dato que estás dando. No lo tenía, digamos, mirado desde esa óptica. Todos sabemos de que se gasta un disparate en presos que no se están rehabilitando, pero bueno, saber que son 5 veces más que lo que se le paga a los jubilados, a uno lo deja perplejo, ¿verdad? Creo que de alguna manera toda la sociedad y el sistema político, por supuesto, tiene claro de que estamos en un inminente colapso de la seguridad social. O sea, esto es la crónica de una muerte anunciada, de un quiebre anunciado, de un colapso anunciado, ¿verdad? Y bueno, parece bien interesante, nobleza obliga, reconocer que este gobierno, por lo pronto, a diferencia del anterior, entiende que hay un problema y está intentando encararlo. O sea, me parece que eso es un dato positivo para empezar esta conversación con algo positivo, ¿verdad? Creo que es algo que debemos reconocerles. Sí, pero siempre actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas, y no parece que ningún gobierno tuviera en cuenta que no es una plata que se les da a los jubilados, es un dinero que se le devuelve a los jubilados. ¿O me equivoco en esa apreciación, querido Eduardo? Sí, o sea, es un dinero que muy malamente se le devuelve, porque con los números que vamos a ver más adelante va a quedar claro de que en realidad se le devuelve aproximadamente 1/3 y los otros 2/3 se los queda el propio gobierno. Es decir, no es que se los quede el gobierno, porque no es que, no sé, el sistema político se lo meta en el bolsillo específicamente, sino que, bueno, es un dinero que se redirecciona en otros caminos que no son el devolvérselo a su legítimo dueño, ¿verdad? Hay una cosa que me parece que está bueno para empezar todo esto, que es darle una dimensión, porque es importante que la audiencia sepa por qué es tan importante este tema. Y es tan importante, entre otras cosas, porque la cifra que maneja la Seguridad Social es una de las 2 mayores cifras de toda la economía del país. O sea, el BPS cobra y paga por año una cifra más o menos similar a todo lo que el país importa y exporta en el año. O sea, en el orden de los 10.000 millones, para dar un número redondo, 10.000 millones de dólares. Entonces, el colapso de una de sus mayores cifras es realmente una cosa muy grave, porque no estamos hablando de un pequeño problema que es el, 1% de toda nuestra economía. No, estamos hablando de prácticamente la mayor cifra de toda la economía, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que lo más grave es que el diagnóstico que estamos escuchando sobre el problema es un diagnóstico básicamente equivocado. O sea, la crisis del sistema de seguridad social se tiende a atribuir al hecho de que la población uruguaya está envejecida. O sea, por suerte, gracias a los avances de la medicina, vivimos cada vez más. Y entonces se dice, bueno, como vivimos cada vez más, hay una mayor masa de jubilados, y a su vez es sostenida por una cantidad menor de personas que aportan en proporción, en porcentaje. En consecuencia, eso desestabiliza el sistema. O sea, como quien dice, le echan la culpa de la crisis del sistema al hecho de que la población vive más. Y bueno, vamos a demostrar de que eso no es así. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué, se tiende a encubrir la cosa? Y bueno, tenemos que tener presente el hecho de que los sistemas de seguridad social son algo así como la vaca sagrada de todas las sociedades de bienestar, de los estados modernos que tienden a proteger al individuo, porque parece muy razonable pensar de que está bueno de que uno llegue al final de su vida y tener un retiro digno y las necesidades básicas satisfechas, ¿verdad? O sea, se cae de su peso, que no está bien, es correcto. Y por otro lado existe el temor de que las personas, si no son obligadas a guardar dinero para su vejez,
un porcentaje importante de la ciudadanía no ahorraría, gastaría demasiado, como quien dice, y podría correr el riesgo de llegar a la vejez indigente. Entonces, ahí el Estado no tendría otra que hacerse cargo de ese indigente. Y esa es un poco la razón de ser de la seguridad social, o sea, tratar de evitar el hecho de que las personas consuman demasiado durante su vida y que guarden, obligarlo a guardar para su vejez, ¿verdad? Eso es real, o sea, de verdad, funciona como una protección a la vejez. Bueno, muy parcialmente. Las cifras que tú acabas de dar, Neri, demuestran claramente, si tú las comparas con lo que es el costo de vida, demuestran muy claramente que solo un pequeño porcentaje de la población realmente puede vivir de su jubilación, porque los números que diste son, bueno, clarísimos, por más que sean del 2019, si tú actualizas eso, la conclusión es que al día de hoy hay más de 300.000 jubilados que no llegan a ganar 25.000 pesos. Si tú miras lo que es la canasta básica, es clarísimo que la mayoría de los uruguayos jubilados no viven de la jubilación, tienen que tener ahorros propios o otras formas de rebuscársela, porque de lo contrario vivirían en el hambre. Bueno, de hecho los que no tienen otro rebusque realmente están en una situación sumamente crítica, ¿verdad? Sí, han impactado dos informaciones que ya dimos, querido Eduardo. Una es la que dimos nosotros, de que el Estado gasta casi 5 veces más para mantener un criminal en la cárcel que lo que le devuelve en promedio a los jubilados. Y lo otro, lo que dijiste vos, que esa devolución, tomado una población dada, ¿no es así?, es de 1/3 de lo que realmente esa población generó en derechos jubilatorios. Eso es una estafa lisa y llana. Ahora, uno, si toma en cuenta el accionar del Estado en general, en todo se le estafa a Juan Pueblo, porque, a ver, en los 15 años de gobierno del Frente pasamos de 19.000 millones de dólares entre deuda e intereses, de deuda externa, a 62.000 millones. La pregunta es, ¿cuál fue el beneficio para el pueblo uruguayo de ese enorme endeudamiento que hace que el pueblo uruguayo per cápita sea uno de los pueblos más endeudados en el mundo con el extranjero, querido Eduardo? Sí. ¿Dónde está el beneficio? Mira, lo que está del punto que acabas de plantear, Neri, es crítico, es realmente el meollo de la cosa, porque no es solamente el sistema previsional el que está en quiebra, sino que en realidad la otra cosa que se hace es, como quien dice, quebrar a nuestros nietos. O sea, lo que estamos haciendo es, se ha llegado a colocar en la época de Astor deuda del 2057. O sea, estamos endeudando ya no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. ¿tá? ¿Y eso qué significa? Significa que estamos gastando hoy dinero que en realidad no tenemos y que estamos cargándole un peso a las generaciones siguientes. No solamente en el sistema previsional, sino también la deuda externa es el otro gran elemento, digamos, que muestra un mal manejo, una mala administración de los dineros y de hecho un exceso de consumo actual respecto de el futuro. ¿Y por qué es eso? O sea, ¿cuál es la razón por la cual el sistema político, digamos, la patea para adelante, por decirlo de alguna manera? Es decir, está claro de que esos 60.000 millones no es que estén en el bolsillo de los, no sé, 200, 300 políticos que forman la administración de cada momento. Si bien seguramente algún cambio se queda en el camino, en realidad buena parte de ese dinero sí de alguna manera queda volcada en la población, por lo menos en parte de la población, que vive por encima de lo que el Uruguay produce. O sea, el Uruguay como país, como sistema, en realidad vive mejor de lo que es su productividad, porque el gran problema en todo esto es que, o sea, un país se puede dar esos lujos y puede vivir incluso mucho mejor que lo que vivimos nosotros, pero para eso tiene que ser un país productivo, como cosa que el Uruguay lo es muy pobremente. O sea, la productividad del Uruguay es muy baja y eso
termina generando ese desfasaje entre lo que gastamos y lo que producimos, y por lo tanto, una de dos: vaciamos todas las cajas que podemos. El BPS es justamente una gran bolsa que eventualmente la han ido vaciando, y luego la otra cosa es patearla para adelante con la deuda pública, ¿ya? Entonces, esas son las dos, digamos, grandes formas que tiene el sistema político de evadir la realidad, como quien dice. ¿Y por qué? Bueno, porque el sistema político funciona en base a votos. Entonces, de alguna manera tú tienes que captar esos votos, y una de las formas de captar esos votos es tener a tu gente contenta. Entonces, cuando tú haces una ley, no sé, para decir una cosa del pasado, la ley madre, por ejemplo, fantástico. O sea, es muy importante que las damas, que las mujeres uruguayas sean madres. Entonces, bueno, vamos a pagarle por ser madre. Y bueno, ese pago que se hace sin aporte, es decir, sin que haya habido un aporte previo, lo que está haciendo en realidad es transferir dinero de los que sí aportaron a aquellos que no aportaron. Te voy a poner un ejemplo bien clarito. Si hoy un legislador dice, vamos a pagarle a los estudiantes por estudiar, yo no sé, 10.000 pesos por decir algo. Qué idea fantástica, Neri. Fíjate que los estudiantes, suponete que lo haces para los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios mayoritariamente ya votan. Entonces, para un político es asegurarse una enorme cantidad de votos el proponer una idea así, porque dices, bueno, yo le estoy dando unos pesitos, este señor a la hora de votar se va a acordar de mí. ¿De dónde sale esa plata si es que decidieran algo así? Bueno, pues va a salir naturalmente de los que sí están aportando, ¿ah? Entonces, una primera razón para vaciar la bolsa del BPS, para desfinanciar el BPS y para empujarlo a la quiebra, es justamente el uso irresponsable de los fondos, que se dan en un montón de cosas. Por ejemplo, cuando hay un seguro de paro extendido, los legisladores dicen, bueno, yo qué sé, no sé, Pluna, por ejemplo, estuvieron, no sé, como 2 años cobrando un seguro de paro extendido. En vidrio, un montón de industrias que digamos, los legisladores dicen, bueno, a estos muchachos vamos a seguirles pagando aunque no estén trabajando, porque bueno, es importante, vamos a intentar recuperar esa industria o lo que fuere. ¿De dónde sale esa plata? Un legislador se retira con 2 años de trabajo. Sendik, por ejemplo, tuvimos el caso, o sea, procesado por corrupto, se retiró después de no cumplir su ciclo completo, y sin embargo estuvimos pagándole 1 año de una cifra muy importante. Estamos hablando de con más de $7.000, como $8.000 por mes, durante 1 año entero. Fíjate tú que... Sí, acá Eduardo, la estafa es la norma, ¿no? Y nada se puede hacer contra esa estafa, porque todo el mundo tiene que bancársela callado, ¿no? Solo nosotros somos que damos estos datos, denunciamos, la gente se indigna 10 minutos y después vuelve a su vida cotidiana. Vos tiraste algunos datos de esas estafas, ¿no? En Pluna se nos estafó en $150 millones. En las estafas de ANCAP fueron más de $2.400 millones. En la regasificadora, $140 millones. La diferencia en el Antel Arena, el estafa arena como le llamo yo, $80 millones. Vos citaste recién en vidrio, $11 millones. En UPM vamos a pagar más de $2.000 millones en la inversión de esa empresa, en realidad la inversión de los uruguayos, los finlandeses felices que nosotros le hacemos la fábrica, ¿no? En toma de deuda externa, como te decía, más de $44.000 millones. En déficits fiscales, estoy hablando del tiempo del gobierno de frente, más de $20.000 millones. Si se aplicara todo eso, por ejemplo, en el tema jubilados, yo creo que ningún jubilado ganaría menos de 40 o 50 mil pesos por mes. Lo que me lleva a pensar que así como está topeado las jubilaciones por arriba, ¿no? Deberían topearse también por abajo, es decir, no debería ningún jubilado tener una retribución menos de 30.000 pesos o una parte sustancial de la canasta básica, que te cuento que hoy ya llegó a los 85.000 pesos mensuales, ¿no?
Y otra idea que te tiro, vos que sos un experto del tema, sería bueno, por supuesto que ningún político va a hacer eso, sería bueno que alguien planteara que los gurises cuando empiezan a trabajar, yo qué sé, con 18 años, le fuera un promotor y le dijera, mirá, tenés dos opciones, o te abrís vos tu propia caja de ahorro y ponés la plata por mesa ahí, y mañana cuando te jubiles vas a tener, yo qué sé, $200.000 en la caja de ahorro, sin que nadie te la toque, especialmente sin que te la toquen los políticos, que es lo mismo que darle una metralleta a un mono, o, bueno, ponés en el Estado, y después que te suerte en pila, ¿no? ¿No te parece una buena idea? Sería bueno que algún político patriota planteara eso alguna vez, ¿no? Obviamente que no le van a votar, pero por lo menos quedaría ante Juan Pueblo como alguien que intentó defenderlos. Sí, Neri, tú pusiste el dedo en el ventilador, como siempre, porque precisamente por ahí vienen los tiros. Yo te diría que más que asegurar un mínimo, porque en definitiva asegurar un mínimo sigue separando lo que la persona aportó de lo que después termina cobrando. Si la persona aportó realmente muy poco, bueno, pues ese mínimo de pronto no se justifica. Acá creo que lo justo, lo que corresponde, es que que se restablezca el vínculo entre lo que la persona aporta y lo que luego va a cobrar. O sea, el separar el dinero aportado de lo que luego terminas cobrando, es lo que genera el gran problema. Y quiero aclarar de que, en realidad, lo que dijiste de abrir cuentas, que cada uno tenga su propia cuenta, creo que por ahí pasa la cosa, porque eso evita además una enorme cantidad de burocracia. Fíjate una cosa, Neri, el Banco de Previsión Social tiene prácticamente, no llega, pero casi 4.000 empleados. ¿Vos te das cuenta ¿Y no tienen 9 directores? Sí, tiene una enorme, o sea, dentro de esos 4.000 empleados, hay algunos que llegan a tener topeado el sueldo por el sueldo del presidente, o sea, estamos hablando de personas que ganan realmente fortunas, o sea, enormes cifras, ¿tá? Que en realidad esa es toda una infraestructura innecesaria, porque si tú simplemente le dices al obrero a que comienza a trabajar, mire señor, usted tiene que elegir dónde va a guardar su plata. Bueno, yo la voy a guardar, es decir, no voy a hacer propaganda, pero todos los bancos privados, prácticamente la mayoría, tienen fondos de inversión. Si quieres, en algún momento, en algún programa posterior, podemos hablar qué es un fondo de inversión y cómo funciona. Y en esos fondos de inversión, tú simplemente podés ir poniendo platita, o sea, haciendo el ahorro allí, y no necesitas tener un banco aparte. No tiene por qué haber es decir, con una oficina, con, yo que sé, no sé, 5 o 6 computadoras que se dediquen solo a controlar de que las personas realmente estén colocando en algún lugar su dinero, con 5 empleados, con 10 empleados, por decir algo, ya está, ¿no? Es decir, en un mundo digital como el de hoy, no se necesita tener 4.000 empleados adicionales para organizar el dinero de la gente. O sea, estamos hablando de un gasto enorme. O sea, esa es la segunda razón por la cual el BPS es deficitario, porque es una infraestructura pesadísima y como tú acabas de mencionar, con directores que ganan fortunas y una cantidad, porque además de esos 9 tenés un montón de otros mandos medios ganando fortunas, Nelly. Entonces, todo ese dinero que se gasta en sueldos innecesarios no va a parar luego a las personas que hicieron los aportes, ¿tá? Entonces, allí hay dos cosas para corregir. Por un lado, el volver a las cuentas personales, el tener que el sistema se transforme realmente en un sistema de cuentas personales puros, que no necesita una infraestructura adicional. Claramente, ¿tá? Y bueno, las cifras que tú comentabas hoy, me gustaría, se basan justamente en ese criterio, que me gustaría explicar un poco. O sea, ¿qué pasaría si el BPS realmente fuera un banco? Es decir, si tú estuvieras colocando tu dinero en una inversión productiva, una inversión rentable, que da dividendos que se van a acumular y que se van a sumar a lo que tú aportaste para que cuando te retires tengas un retiro de verdad digno, ¿verdad? Y en ese sentido, yo lo que hice fue tomar lo que podríamos llamar una especie de trabajador promedio,
Una persona empieza a trabajar con 20 años, que no es ninguna cifra del otro mundo, ganando el salario mínimo, o sea, tampoco es ninguna cifra del otro mundo. Todo lo que voy a exponer ahora lo voy a exponer en dólares para evitar, digamos, el lío que se genera con las devaluaciones, o sea, vamos a hablar todo lo que sigue en dólares, ¿verdad? Entonces, con 455 nominales que empieza a ganar esa persona, hacemos una escala en la cual a los 30 pasa a ganar 606, a los 40 758 y a los 50 pasa a ganar 1000 nominales, ¿está? Hasta que a los 60 se retira, que los 60 es la edad mínima de retiro. O sea, estamos tomando un trabajador que empieza a trabajar con 20, se retira con 60. Ya dentro de poco va a ser 65, querido Eduardo, y dentro de un tiempo más 70, y así se van a terminar jubilando un año antes de morirse. Sí, o nunca, porque te vas a morir antes. Pero bueno, la realidad actual es esa. O sea, yo lo que estoy tratando es de tomar una situación tipo de la realidad, una foto, digamos, de lo que supuestamente está ocurriendo hoy, ¿no? Al BPS le ingresan por esa persona, cuando empieza con 20 años, de esos 455 nominales, $103. En esa escala que propusimos, luego le ingresan 136, 170 y finaliza a los 50 años aportando de entre los 50 y los 60, $225. ¿Tá? De esos 1000 nominales, la persona en la mano recibe 804, con todos los descuentos del caso. ¿Tá? O sea que, si nosotros sacamos la cuenta de los 225 mensuales que recibe el BPS por él, se acumulan en el año $2.700. Si tú calculas la escala creciente que te acabo de indicar, que comienza en 103 y termina en 225, en los 40 años se acumularon $76.090. Quiero aclararte que estas cuentas le pedí a mi contador que las hiciera en su momento, para, digamos, para evitar errores, así que esto lo hizo un profesional, ¿no? O sea, yo le di, digamos, los lineamientos de lo que tenía que calcular, pero el cálculo está hecho por un profesional, ¿tá? Los intereses acumulados, calculándose a una tasa del 6% anual, son de esos 76.090, durante todo ese periodo de tiempo, $168.185. Si tú sumas ese interés al capital, te da una cifra total de $244.275. ¿Tá? El interés mensual de 6%, sin tocar capital, de esos $244.275, son $1.221. O sea, una vez y media su último sueldo líquido, que recordemos era de 804. ¿Tá? O sea que la persona se retira con 60 años y se ahorró ese dinero en un fondo de inversión cualquiera. Hay un montón de fondos que te dan más de un 6% incluso, pero tomando un cálculo conservador, un 6%, la persona de pique ganaría una vez y media su último sueldo. Pero además, como bien dijiste, esa no es la realidad de los uruguayos. El promedio de retiro de los uruguayos está en 64,3, o sea, prácticamente 65 años. Si tú calculas cuánto se acumuló en ese tiempo adicional, en total, la suma de todo lo acumulado, en lugar de 244.000 y algo, en números redondos, se acumularon $340.000, y el interés de esos $340.000 en números redondos son $1.700, o sea, más del doble de su último sueldo líquido. Quiero aclarar aquí, porque es importante, que tomar un 6% como tasa no es una cosa caprichosa. Para empezar, es el promedio de la tasa que el Uruguay paga históricamente por el servicio de la deuda externa, ¿tá? Y además es un valor que
o sea, obviamente no se consigue en un banco. Si tú vas ahora mismo con 10.000 pesos a un banco o con 20.000 pesos a un banco, no te van a pagar un 6%, te van a pagar menos que eso, pero eso es porque son colocaciones de corto plazo. En colocaciones de largo plazo, como son los fondos de inversión, una tasa del 6% es una tasa bastante habitual. Como referencia te voy a decir que los parques eólicos uruguayos, si tú compraste acciones de los parques eólicos uruguayos, que ciertamente en su momento prometieron que iban a pagar un 12% anual, en los hechos se están pagando un poquitito menos de un 10, un 9 y fracción, 9,8, 9,6, depende de cuál parque, digamos, sea, pero mucho más que un 6%. O sea, la tasa del 6% que estoy poniendo es una tasa prudente, digamos, ¿verdad? Se consigue, por ejemplo, en colocaciones en el agro, en el engordo de ganado, y eso hay algunas empresas especializadas que pagan un 10,3, Ahora yo te pregunto, Eduardo, en 3 o 4 minutos que va quedando de tiempo, cuando se hizo la reforma con las AFAP, ¿no era eso lo que prometieron? ¿Un fondo de inversiones en lo cual se iba a pagar hasta intereses a los que optaron por las AFAP? Sí, la AFAP es algo bien interesante. La AFAP es algo así como el reconocimiento del sistema político de que somos unos ladrones y por lo tanto tenemos que aflojarle un poco al robo, y vamos a poner un sistema mixto en el cual lo robamos un poco, pero por otro lado le damos unos pesitos para que la cosa no sea tan catastrófica, ¿verdad? Es decir, la FAP no es otra cosa que reconocer lo que estamos hablando y tratar de ponerle un límite. La FAP es justamente, de alguna manera, un fondo de inversión. Lo que pasa es que a su vez la FAP tiene su propia burocracia, que también tiene que sostener. O sea, estás colocando un intermediario que en realidad es innecesario, porque ¿qué hace la FAP? La FAP termina colocando ese dinero en inversiones, que no es otra cosa que lo que hacen los fondos de inversión. O sea, de hecho la FAP es un tipo de fondo de inversión. Hay miles de formas o sea, podría perfectamente... Escuchame, Eduardo, otro curro más, por favor. Dice, mirá lo que aporta Oscar Méndez de Colonia. Dice, esto que está hablando Aveña es lo mismo lo del fondo de inversión que me dijeron cuando me obligaron a pasarme a una FAP. Pero ahora, a un año de jubilarme, averigüé y me paga menos que el BPS. Y eso que es el República AFAP, ¿no es así? O sea, del mismo Estado. Bueno, eso explica claramente esto que estás hablando, ¿no? Sí, o sea, el problema de fondo es que todas estas opciones siempre se quedan con una enorme cantidad de dinero en el camino, digamos. Porque, como te decía, vos fíjate que algo bien sencillito, se juntan un montón de amigos y empiezan a poner todos los meses un poco de plata y compran acciones de un parque eólico. Ahí nomás tenés un 10%, ponerle el 9,5, por decir algo, que es mucho más que un 6. Todas estas cuentas que yo hice, que las hice sobre la base de un 6, si en vez del 6 le pones el 9,5, te da todavía muchísimo más. Entonces, el tema es que el que administra, en este caso la FAP, el República o el BPS o quien carajo sea, en definitiva se está quedando con una enorme cantidad del dinero que está administrando. O sea, te cobra por administrar una cifra que en definitiva termina volviendo el sistema un robo. Porque si, como dijimos en algún momento, todo esto termina en que la persona recibe 1/3 de todo lo que le correspondería, los otros 2/3 se la está quedando el intermediario. Y quiero cerrar con algo, yo creo que da para bastante más, pero te voy a dar un dato que es todavía más impactante, Neri, que es algo que la gente en general no piensa y es tremendo. Vos fíjate que dijimos que la persona promedio termina habiendo acumulado en el BPS $340.000, cosa que no ocurre en realidad, o sea, no quedan acumulados en ningún lado porque ese dinero es desviado para otra cosa. Pero fíjate que, ¿qué pasa cuando muere la persona? Si ese dinero estuviera acumulado realmente en una cuenta personal tuya, en un banco cualquiera, ese dinero cuando tú te mueres iría a parar a los herederos. Estamos hablando de $340.000, es el valor de una casa, Nelly. El Estado se queda con el valor de una casa cuando la persona se muere, porque ese dinero no queda para la familia. Como mucho se le paga a la viuda, si es que hay una viuda y se murió primero él,
un tiempito hasta que la viuda se murió y chao, y esa plata termina a pagar el Estado. ¿Sabes cuánta plata es, Nelly? ¿Querés que te diga la cifra? Así se caen todos, se desmayan todos. Son 3.000, si tú calculas la cantidad de personas de jubilados que se mueren por año, son más de 3.000 millones de dólares al año que el Estado se queda de lo que en realidad correspondería a los herederos. ¿Tá? O sea, en otras palabras... Después dice que hay que reformar cada tanto la situación de los jubilados porque la plata no alcanza, ¿no? Telón rápido con este último dato que diste, querido Eduardo. Te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí. Fue impresionante la cantidad de mensajes que generó tu entrevista. Bueno, le digo a la gente que le vamos a pedir a Eliseo Ron, el responsable de programación de CX12, que nos mande la grabación de la entrevista con el escritor e investigador Eduardo Abeña para poder mandar a los más de 7.000 contactos que tenemos en WhatsApp y así se difunda masivamente esta entrevista con Eduardo Abeña, porque, como siempre, impactaron los datos que tiraste sobre la situación de los jubilados. Otra estafa más de nuestro Estado. A muchos, te mando un abrazo, Eduardo, y te despido. Un abrazo grandote, Neri, y estoy a la orden. Hay en realidad mucha más información, digamos, lo escueto del tiempo siempre nos obliga a resumir mucho, ¿verdad? Pero esta realidad es todavía más terrible si uno la desmenuza en todos sus detalles. Eduardo Abeña, investigador y escritor, estuvo en Estado de Situación hablando de una de las grandes estafas que padece nuestro pueblo, que es el de las jubilaciones. A todos aquellos que me pidieron que repita los datos que di